Muy buenos días a la licenciada en Antropología Constanza Caffarelli, docente de la Universidad Nacional del Centro en Sociales, y también es ya sos candidata a concejal por lista Un País. Muy buenos días, Constanza, ¿cómo estás? Buenos días, Ezequiel, y buenos días a todos los que escuchan. El tema que habíamos propuesto, como había anunciado al principio del programa, vamos a hablar un poco de la educación. Vamos a hablar un poco de la educación a nivel provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es tu opinión respecto a la educación pública? A ver, pregunta es amplia. Es un poco amplia y delicada también, pero en un modo sintético. A ver, en general, el tema educativo se dice, bueno, la educación no está bien, la educación tiene muchos problemas. Considero, y esta es una opinión basada en trabajo personal de muchos años en el ámbito educativo, que a pesar de esos problemas, que algunos tienen que ver con la infraestructura, otros tienen que ver con la dinámica del trabajo docente y la formación docente, a pesar de esas dificultades, la educación tiene un potencial, digamos, al que no debemos renunciar, ¿sí? Uh-huh. Y el que debemos potenciar y, sobre todo, cuidar y desarrollar. En el caso de la provincia de Buenos Aires, habría que diferenciar situaciones, porque una cosa es el conurbano bonaerense, otra cosa es el interior de la provincia de Buenos Aires, digamos, son realidades muy distintas, y entonces, si bien hay problemas comunes, también hay problemas que son muy diferentes, y hay fuerzas, potencialidades que también son muy diferentes. Entonces, como buena antropóloga, a lo que yo llamaría es a pensar la educación en contexto. Es decir, si pensamos la provincia de Buenos Aires, bueno, a ver, en términos de no solamente territoriales, bueno, ¿cuáles son las dificultades, cuáles son las fortalezas? Entre las dificultades te diría que el tema infraestructural es una cuestión que sigue pendiente de resolver, si bien ha habido muchas mejoras en los últimos 20 años, te diría, o mucha atención al tema. Uh-huh. Entre las fortalezas creo que justamente los docentes y su capacidad de trabajar, de reinventarse, de seguir adelante a pesar de ciertas dificultades, están, digamos, me parece una de las principales, de los principales puntos a fortalecer, a seguir fortaleciendo y a potenciar. Actualmente, en lo que es el interior de la provincia de Buenos Aires, ¿vos cómo estás viendo la educación, Constanza? Mirá, estoy viendo, a ver, si pensamos la educación en términos de lo que sucede a nivel, esto que te decía, infraestructura, instituciones, necesidades, siempre es un tema a atender, siempre es un tema que demanda que el Estado esté presente, que la comunidad educativa, es decir, los papás que están involucrados, los estudiantes estén presentes y estén trabajando, porque justamente el tema infraestructural, vos pensás, si hay, vamos a poner un número supuesto, 500 chicos que pasan 8 horas por día en una escuela, ¿sí? Entonces eso obviamente supone un deterioro que hay que mantener. Uh-huh. Entonces eso necesita de un trabajo continuo, constante. Si en ese contexto además pensamos que la educación también ha sufrido el impacto de ciertos recortes, que además ha sufrido o sufre, digamos, las partidas de educación el impacto de la devaluación, es decir, que este dinero que se destinaba hoy no vale lo mismo hoy que dentro de 6 meses o dentro de un año. Bueno, entonces esa cuestión de mantenimiento de infraestructura demanda un trabajo que es muy particular y una atención que el Estado debe estar prestando de manera, digamos, indelegable. En términos de formación docente, de salario docente, que son temas muy delicados y muy controvertidos, y por eso casi todos los inicios de ciclo lectivo, todos los inicios de año hay alguna dificultad. Uh-huh. También, digamos, hay que trabajar y poner mucho la atención ahí. No solamente por una cuestión de que el docente es un trabajador que vive de su salario, sino porque garantizar mejores condiciones salariales para los docentes también asegura que ese docente pueda estar con la cabeza despejada en relación con otros problemas y pueda dedicarse mejor a su tarea, que no es menor, muy claro. Por el contrario, que es educar a los hijos de todos aquellos
que los mandamos a la escuela pública. Y sí, eso es muy cierto. Con respecto a los paradigmas, vamos a esta cuestión del paradigma del siglo XXI en la educación y todos los sistemas tecnológicos, ¿no?, que se están aplicando en la educación. Para vos, ¿esto favorece la educación o es una debilidad de que tal vez a los docentes no se los prepara en su totalidad con estos nuevos artilugios educativos, que tal vez los chicos lo manejan mucho más rápido, obviamente? Mira, ninguna herramienta es buena o mala en sí misma, ni te va a traer solución. O sea, el hecho de que haya tecnología disponible no es una solución en sí misma. Uh-huh. Es una situación que la realidad impone, el hecho de que los chicos tengan a su disposición celulares o las computadoras que llegaron a través de Conectar Igualdad, o que tengan, digamos, un estilo de vida en el cual la conectividad es algo permanente, ¿sí? Es muy difícil que por ejemplo, pensando en un adolescente, no tenga un celular y no esté permanentemente conectado, por ejemplo, a las redes sociales, al WhatsApp, y con ello a través de eso con sus amigos. Es decir, hay una realidad que se impone, que es que esto está presente y esto es parte de la vida de todos los chicos y de los grandes, te diría hoy día, ¿no? Ahora, que eso llegue al aula no garantiza que haya mejores o peores resultados. El tema es qué hacemos con eso, cómo nos preparamos para utilizarlo, sí, y en qué circunstancias. No en todas las circunstancias, por el hecho de que trabajemos con la computadora o con el celular, eso nos va a garantizar que podamos conseguir algo que antes no habíamos conseguido. El desafío es poder entender cómo funcionan estos nuevos dispositivos y qué ventajas podemos sacarles llevándolos al aula, o más que llevándolos al aula, utilizándolos, porque en el aula ya están. Sí. ¿Sí? Y a ver, última pregunta. Si habría que hacer reformas en la educación, ¿cuáles serían para vos? ¿En qué te centrarías? ¿Qué verías de qué debilidad tiene la actual educación y qué mejora habría que hacer desde el Estado, ¿no? Bueno, menuda pregunta también, porque digamos, hay que pensar en muchas cuestiones si pensamos en mejorar la educación. Lo primero que me parece que, a ver, para pensar cualquier política, y sobre todo una política pública como es la política educativa, lo fundamental es poder escuchar a todos los actores que están involucrados. Uh-huh. Es decir, a los docentes, a los padres, a las autoridades de las escuelas, a las autoridades del ámbito educativo, ¿sí? Y tomar esas voces para poder construir el mejor proyecto posible, ¿sí? Porque si no atendemos a las voces de los que están todos los días en la cancha, ¿sí?, y si no entendemos que ellos son los que mejor pueden entender o, digamos, pesquisar ciertos problemas, que los especialistas podemos acompañar, darle una forma a eso y conformarlo como un proyecto. Si no entendemos que son ellos los que primero lo están visualizando y los que necesitan ser escuchados, difícilmente podamos después presentarles un proyecto que les sea, digamos, que tenga que ver con ellos y que lo acepten y que lo puedan llevar adelante. Entonces, uh-huh, me parece que una de las primeras cuestiones es escucharse. Cuando se dice, ay, ¿qué va a opinar un adolescente sobre la reforma del secundario? A ver, no va a opinar como un especialista, no va a pensar lo mismo que un padre, no va a pensar lo mismo que una autoridad, pero sí tiene una voz autorizada, valga la redundancia, y que no debiéramos desconocer, porque es ese pibe el que está transitando la escuela. ¿Cuál? ¿Sí? Es la figura principal, porque es quien puede evaluar a sus docentes también. Puede evaluarlos desde un lugar que es el de estudiante. Claro. Después hay que pensar en otras instancias que, por ejemplo, en la universidad, que es el ámbito donde yo habitualmente trabajo, nosotros tenemos instancias periódicas de evaluación. Entonces sé que esto, por ejemplo, cuando se plantea en otros niveles, es un tema controvertido. Pero, digamos, si vos pensás, los estudiantes pueden brindar su opinión y pueden tener un juicio formado respecto de lo que es la escuela, de lo que es el desempeño docente, de lo que habría que mejorar, de lo que no, de lo que está bueno y lo que se podría mantener. Después hay que también pensar en otras instancias de trabajo donde se pueda evaluar, no solamente para castigar a los docentes que no cumplen, entre comillas, uh-huh, sino también para tener en cuenta todas las fortalezas que esos docentes están llevando a la escuela en su trabajo cotidiano y a las que hay que darle, digamos, más, hay que apoyar y hay que potenciar y sobre las cuales hay que trabajar. Entonces, pensar si vos me preguntas, una reforma en educación sería irresponsable de mi parte
hablar, digamos, en términos muy generales y muy ligeros. Lo que sí yo estoy convencida, y a raíz de todas estas cuestiones que se han venido suscitando en los últimos días, de las tomas en las escuelas, de las opiniones, de las marchas, sí que hay que escuchar a todos los que están trabajando en ese ámbito para que cualquier modificación, cualquier proyecto que se presente y se lleve adelante tenga un sentido para esas personas que van a estar involucradas en el proyecto. Si no, lo más probable es que sigamos, como nos ha pasado lamentablemente en la historia argentina, tratando de hacer cosas mejores, revisando lo que ya se hizo y no pudiendo finalmente lograr un proyecto consensuado, un proyecto donde todas las partes tengan algo para decir, algo para aportar y se cree, digamos, se lo apropien a ese proyecto y lo puedan llevar adelante. Claro, un error de los argentinos también, ¿no? Esta cuestión de estar haciendo el revisionismo constante del pasado y quedarnos en el pasado para ver cómo mejorar el pasado, en vez de tomar otros ejemplos de otros lugares donde la educación es primordial y volver, ¿no?, a lo que en un principio hasta fines, ¿no?, de los 90 fue de excelencia, que fue la educación pública. Sí, digamos, en toda esta cuestión de por qué la educación pública ya no es lo que era, también hay que pensar en muchos factores. Por supuesto que no podemos esperar que hoy, en el siglo XXI, pasados casi 20 años del iniciado del siglo XXI, la escuela siga respondiendo a un esquema que fue pensado en el siglo XVIII, XIX. Claro. O sea, con gente un esquema del siglo XVIII, XIX, como decía el otro día un especialista, con gente formada en el siglo XX y con estudiantes que tienen la cabeza en el siglo XXI. Estudiantes y docentes también, porque sí, hay docentes jóvenes que también. Entonces, ahí hay como, digamos, una serie de tensiones entre diferentes modelos históricos, maneras de pensar, maneras de ver la educación, maneras de entender cómo es el trabajo educativo, que es interesante tener en cuenta si se quiere hacer una reforma y una propuesta seria, digamos, que tenga sentido para los destinatarios, que ese es el punto fundamental cuando uno piensa una política pública. Una política pública es muy linda si yo tengo un proyecto, lo llevo, bárbaro, qué lindo, perfecto, me lo aprobaron, suponte, en el ámbito legislativo. Ahora, ¿qué pasa con ese proyecto? ¿Efectivamente llega a los destinatarios? ¿Tiene sentido para los destinatarios? ¿Les mejora la vida a esas personas? Creo que esta es la pregunta fundamental y que no tenemos que perder de vista, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Así hablábamos con la docente licenciada en antropología, Constanza Caffarelli. Muchísimas gracias por la visita y sabés que dentro de 2 semanas te vuelvo a llamar y vamos a seguir tratando otros ejes referidos a la educación, y también podés empezar a contarnos la próxima entrevista, las propuestas de esta nueva carrera tuya como futura funcionaria, futura concejal, porque uno nunca sabe. Bueno, qué fe me tenés, muchas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un gusto venir a esta radio, que además veo que está renovadísima, muy linda. Es un gusto conversar con vos, a quien te conozco también desde la universidad, y bueno, está muy bueno. Muchas gracias. A vos, Constanza. Hacemos una breve tanda y volvemos en instantes.